Hola Gustavo, ¿qué nos querés contar de vos? Bueno, primero que nada, soy un uruguayo de 60 años de edad, casado en únicas nupcias con Alba, padre de 2 hijos y abuelo de 3 nietos. Soy de profesión abogado, especializado fundamentalmente en el área penal. También incursiono en el área periodística, por decirlo de alguna manera. Tengo espacios de radio. En la parte profesional tengo la actividad, obviamente, de carácter privada, que es la que me da el sustento para vivir, pero también tengo una actuación de carácter pública, social, que es todo aquello relacionado con la lucha contra una corrupción estructural que padece el país, que no es de los últimos tiempos, pero tengo que confesar que a partir de los gobiernos del Frente Amplio, cuando el Frente Amplio deja de ser oposición y pasa a ser gobierno, nosotros intensificamos esa lucha contra la corrupción estructural. Y por lo tanto, considero que soy un combatiente contra la corrupción. ¿Querés contar un chiste? No, en este tipo de situaciones en las que estoy inmerso de temas serios que aquejan al país, preferiría no contar un chiste. ¿Por qué querés ser presidente? Para revertir un estado de subversión que vive el país. Una palabra un poco especial, sobre todo para las generaciones de mi edad, ¿verdad? Hay una distorsión, una subversión de los valores de carácter morales, éticos, axiológicos, educativos, políticos y hasta, si se quiere, económicos, que lo instaló precisamente la fuerza política que, siendo yo un adolescente de 13 años, ayudé a forjar, a fundar desde la militancia en las bases, junto a mi hermano, fallecido en el 2005, cuando creamos o fundamos el Comité de Base Paz para Todos en la calle Clara y Bel del barrio de Sayago, donde yo nací y realicé toda mi niñez y mi adolescencia. Ese aspecto, entonces, de que la fuerza política con la que tú mantuviste una relación idílica desde el punto de vista ideológico y político caló muy, muy hondo. Cuando pasa el tiempo y el gobierno pasa a manos del Frente Amplio, y el Frente Amplio, precisamente en esa situación de dominio de la supraestructura estatal, traiciona todos los principios fundacionales, aquellos que tanto nos habían esperanzado, hasta si se quiere deslumbrado a los jóvenes, verdaderamente me moviliza, me mueve, me estimula a introducirnos en la política partidaria. Y entonces ser presidente para esa transformación que necesita el país. Que cuando fuimos jóvenes pensamos que se podía vehiculizar a través del Frente Amplio. Y que cuando llegó al poder consumó la traición ideológica y política más grande de la historia. Incursionó en lo que nosotros llamamos, o lo que yo llamo, mejor dicho, y otros también que nos siguen, travestismo ideológico. Yo no estoy diciendo que con el estado actual de situación a nivel planetario, aquellas bases programáticas, aquellos fundamentos ideológicos y hasta, si se quiere, filosóficos del Frente Amplio puedan ser aplicados en este momento. Pero lo que sí es aplicado en todo momento y que pregonó el Frente Amplio fundacional es la moral, es la honestidad, es el no ser corrupto, es el de ser honesto,
el de ser solidario, el de ser un ser empático. Todo eso fue borrado en lo que es el gobierno del Frente Amplio. ¿En qué te considerás bueno o sabés más? ¿Qué pensás que tenés para aportar desde Presidencia? Esta pregunta se relaciona con la anterior. Yo diría que los valores más importantes que me inculcaron en el seno de la familia como unidad básica de la estructura social fue la honestidad. Es importantísimo para la convivencia del ser humano ser honesto, ser sincero, tener principios, tener palabras, tratar de ser lo más transparente posible. Por supuesto que uno cuando habla de transparencia habla de posibilidades, porque hay muchas cosas del fuero íntimo del ser humano que no es fácil y a veces ni siquiera corresponde que trasunte, que sea exteriorizado. Pero entiendo que en este momento de degradación moral, axiológica y ética, lo que tengo para aportar fundamentalmente son esos elementos: valores, honestidad, sinceridad, transparencia. Contanos una situación en la que te equivocaste y aprendiste algo que podrías aplicar en Presidencia. Sí, y está relacionado precisamente con la candidatura. Muchas veces uno queda preso o condicionado de ciertas exteriorizaciones verbales demasiado absolutas, demasiado radicales, que en el plano popular se traduce en ese dicho: nunca digas nunca. Yo en mis audiciones del Poder Real una vez dije: el día que me vean candidato a presidente de la República es porque o tengo una multinacional que me compró y entonces los voy a traicionar. Y en realidad, ustedes hoy me están viendo como candidato a la presidencia de la República. No tengo una multinacional detrás, no tengo banqueros detrás, no tengo élite de poder detrás, no tengo un peso partido por la mitad para hacer esta campaña electoral. No quiero traicionar ni los voy a traicionar, todo lo contrario, estoy dispuesto a entregar mi vida en esta cruzada, que si se quiere se puede caracterizar hasta de quijotesca, y sin embargo tuve aquel discurso que inclusive se me ha enrostrado por parte de mucha gente a través de las redes. Entonces, hay que ser cuidadoso en cuanto a proyecciones irreversibles que se puedan realizar y que de alguna manera después condicionan. Esa fue una elección importante. ¿Cómo ves la situación de la educación en Uruguay? ¿Cómo la calificarías? Del 1, nota más baja, al 10, nota más alta. ¿Qué cambiarías? Bien, la educación está muy mal. En la cuantificación, yo diría que estamos, con suerte, en 2. 1, 2. El tema de la educación es un tema muy técnico. Por lo tanto, es muy importante que sea asumido por quienes están técnicamente imbuidos de esa problemática. Soy profesional universitario y por lo tanto he pasado por todos los niveles de la educación. Lo he pasado indudablemente en otra época, en una época de autoritarismo, en una época en que las libertades estaban cercenadas. Pero posteriormente, como abuelo de un nieto adolescente, también tengo contacto fluido con el tema de la educación actual. Y en el tema de la educación actual
vemos un grave problema que es de la sociedad, que es la falta de autoridad, la falta del reconocimiento de los roles que cumplen el educador y el educando. Entonces, nosotros hallamos que, como un primer problema a solucionar, está el tema de los roles. Darle al educador, nuevamente, la jerarquía y la autoridad que su rol de educador implícitamente tiene y jamás debió desconocerse o avasallarse. Jerarquizar también todo el aspecto técnico, es decir, la formación del docente. Razones de índole, obviamente, económicos, operan como desestímulo para que gente de mucha capacidad, de mucho talento, se dedique precisamente a la educación. En el pasado, ser profesor de un liceo por importantes economistas, filósofos, literatos, médicos, abogados, era un mérito. Era, si se quiere, hasta una carta de presentación. Todo eso se fue degradando paulatinamente. Tenemos que volver a que esa participación de los grandes talentos en la educación sea motivo de orgullo, motivo de presentación social. La educación es fundamental desde todo punto de vista, hasta los más reconocidos economistas basan precisamente el crecimiento del país, y vean que ya estamos dentro de un tema de carácter material, no espiritual, ¿verdad? Como es el tema de la educación, basan precisamente el crecimiento en el conocimiento, en la educación. Yo diría que es uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Y si uno de los pilares fundamentales de la sociedad está erosionado de manera tal que lo podemos calificar del 1 al 10 en 1, y siendo generoso, tenemos un problema gravísimo en el país, que tenemos que atacar, y atacar de diferentes maneras, entre otros, por ejemplo, desde el punto de vista presupuestal, pero no solamente desde el punto de vista presupuestal. Como dije al principio, es un tema eminentemente técnico, tiene que tener participación también los otros involucrados en este proceso, que es el educando y que es la familia del educando. Pero respetando roles, respetando jerarquías. No podemos permitir que el proceso de lumpenización que vive el país se traduzca en el hecho de que la maestra o el profesor se vean condicionados en su relacionamiento con el educando por temor a represalias, a actos de violencia o situaciones de esa naturaleza. Y es lo que se está viviendo actualmente en la educación. Los maestros tienen miedo, los profesores tienen miedo. Esa situación hay que revertirla, porque esa situación forma parte precisamente de lo que nosotros describíamos y calificábamos de subversión. Y es una subversión de carácter ética, es una subversión de carácter moral. Entonces, en materia de educación hay mucho por hacer. Segundo aspecto fundamental, nadie puede aprender con hambre. Por lo tanto, tenemos que generar centros de educación donde los niños, además de ser educados, también sean asistidos en la parte de alimentación, si es que carecen de ella en su familia, y hasta, si se quiere, del afecto. Porque lo describía el otro día en una nota de prensa
el neuropediatra grado 5 González, hablando de la brecha que existe entre la gente de Avenida de Italia al norte y Avenida de Italia al sur, del condicionamiento que significa para el ser humano el entorno, el ambiente. Inclusive hablando y describiendo la gravitación que tiene el ambiente en lo que respecta al aspecto estrictamente neurológico, biológico, diciendo que la falta de determinados estímulos a nivel neuronal permite la poda de neuronas que nunca más se regeneran o funcionan adecuadamente. Yo no soy especialista, pero recuerdo sus conceptualizaciones. Entonces, en un país con el estado de situación actual, que operadores del propio gobierno describen como hondurización, para referirse a una suerte de semejanza entre el estado de situación de la sociedad hondureña y la uruguaya, tenemos que atender a través de la estructura educativa esas carencias que surgen o que se recrean en familias destruidas. Este neuropediatra hablaba, por ejemplo, de las familias monoparentales, donde la madre probablemente esté deprimida o consuma alcohol o drogas. La afectación que tienen para los niños, sobre todo en los 1000 primeros días de concepción y vida, para lo que son las oportunidades del futuro. Miren, amigos, hay una cosa que es fundamental. La sociedad tiene que encargarse fundamentalmente de sus niños. Primeramente, por su situación de indefensión. Y segundo, porque son el futuro. Gobierno que no se preocupe por los niños. Gobierno que endeude a los niños, como sucede con este gobierno, que nos está endeudando hasta el 2050, yo no vacilo en llamarlo gobierno perverso, porque no solamente no se preocupa por el presente, sino que le confiscó el futuro. ¿Cómo entendés que está hoy la seguridad ciudadana? ¿Cómo la calificarías del 1 al 10? ¿Qué cambiarías? Bueno, la cuantificación que tú me propones es insuficiente, porque es menos 10. Porque en materia de seguridad estamos viviendo una guerra fratricida. Estamos viviendo un gobierno terrorista de Estado. Terrorista de Estado por omisión y terrorista de Estado por comisión. Terrorista de Estado por omisión no porque lo diga Salle, porque lo dice la Constitución de la República. Porque el artículo 168, numeral primero de la Constitución, le ordena al presidente de la República que tenga al país, a los uruguayos, a la sociedad, en un clima de orden y tranquilidad. No le dice en un clima de seguridad. Se pone el constituyente en una situación anterior y más exigente, que el presidente no está cumpliendo. Y tiene todas las herramientas, porque el propio constituyente se las otorga, porque mal puede exigirle ese estándar de sociedad, de convivencia, y no darle las herramientas correspondientes. Le da las herramientas. La ineptitud, la inoperancia del gobierno nos tiene entonces inmersos en una situación de terrorismo de Estado por omisión. ¿Por qué digo terrorismo de Estado? Porque es tan grande la criminalidad que el estado psicológico, emocional de la población es de miedo, es de terror. Y terrorismo de Estado por comisión, porque en los institutos estatales de segregación carcelaria o de infracción de adolescentes o de segregación psiquiátrica, la violación de los derechos humanos es verdaderamente obscena, tangible, denunciada a nivel internacional por los relatores internacionales que han venido al país, como por ejemplo
en su momento Manfred Novak en el 2009, que ameritó que efectuáramos ya en el primer gobierno de Tabaré Vázquez la denuncia penal correspondiente por la violación grave y sistemática de los derechos humanos. Guerra fratricida significa que los uruguayos nos estamos matando. Guerra fratricida significa que esa segmentación de carácter económica, social, moral, cultural, afectiva que marcó el neuropediatra que hemos hecho referencia, nos pone en confrontación, en guerra, uruguayo contra uruguayo. Pobre, marginal, lumpenizado, contra clase media o clase alta. Hay que solucionar este tema. Tenemos las herramientas constitucionales, legales y materiales, es decir, los recursos humanos. Por razones estrictamente electoralistas, y por lo tanto yo me animo a calificarla de deleznables, no se toman las medidas que hay que tomar. Por supuesto que son medidas aflictivas, son medidas que restringen derechos y libertades, pero tienen la contracara de devolver el orden, la tranquilidad y la seguridad. No vacilaríamos un minuto, llegado a la presidencia de la República, de adoptar las medidas establecidas en el literal 17 del artículo 168, el mismo que le ordena al presidente tener ese estándar, ¿verdad?, de convivencia en orden y tranquilidad, en paz, en armonía. Medidas prontas de seguridad. Un instituto que tiene control legislativo. Un instituto que recorta libertades, por supuesto que tiene que recortar libertades. En un estado de guerra hay que recortar libertades. Nosotros decimos, el estado de situación del país requiere que el candidato leal, sincero, que no está buscando el voto, que está tratando de dar el diagnóstico correcto y la solución, aun cuando la solución implique aflicción. Nosotros decimos sangre, sudor y lágrimas, por el esfuerzo que debe hacer el gobernante como referente comportamental y para tener legitimidad moral para pedirle al gobernado que se embarque en esa misma tarea, que es una tarea patriótica. Entonces decimos, tenemos las herramientas. Y cuando decimos tenemos también los recursos humanos, nos estamos refiriendo a todas las fuerzas que disponen de armas en el país, concretamente a todas las Fuerzas Armadas, policía, bomberos, ejército, armada y aeronáutica. Este discurso normalmente es atacado y se dice, bueno, va a militarizar al país. Sí, voy a militarizar al país. De la misma manera que cuando hay conmoción, y ese es el término que utiliza la Constitución de la República, por razones de carácter climatológicas, como por ejemplo las inundaciones, se va a golpear la puerta de los cuarteles y se saca al capitán o al coronel o al teniente con toda la infraestructura para prestar la asistencia que la situación de conmoción requiere. Y aquí estamos ante una situación de conmoción social, y por lo tanto debemos apelar a todos los recursos. Cuando la izquierda falsa, la izquierda traidora, quiere estigmatizar estas medidas urgentes que requiere la guerra interna que vive el país, oculta precisamente este rol que se le asigna a las Fuerzas Armadas en situación de conmoción. Y ocultan algo muy importante, que los gobiernos del Frente Amplio mantuvieron la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. A ninguno se le ocurrió decir vamos a eliminar las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, si es una institución, y si es una institución que está preparada para colaborar en esta situación de conmoción interna, ¿por qué no usarlo?
¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el temor? Entonces, la respuesta es clara y concreta. Situación de guerra interna. Herramientas constitucionales, legales y operativas para terminar con esta guerra interna. Por otro lado, amigos, tenemos otro problema muy grave, que requiere también de un ejército de contadores y abogados. Tenemos el problema de la corrupción estructural, que es también parte de la criminalidad, importantísima. Y que en este país, lejos de atacarse, tienen una maquinaria de impunidad y encubrimiento, instalada institucionalmente, que se llama Fiscalía General. Y que para formarla, el Frente Amplio tuvo la colaboración del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente. Eliminaron prácticamente el Poder Judicial, lo dejaron como una cáscara vacía y le asignaron el rol de decidir qué se investiga y qué no se investiga al presidente de la República. Porque por imperio del artículo 197 y 198 de la Constitución, el jefe máximo, el que tiene la tutela administrativa del Servicio Descentralizado Fiscalía General de la Nación, es el doctor Tabaré Vázquez o el presidente de la República. Entonces vean que el uruguayo está atenazado, de tenaza. Por un lado, la lumpendelincuencia, caldo de cultivo de las bandas del narcotráfico, y por otro lado, la corrupción empresarial gubernamental, en la que tenemos que incluir a los banqueros, a los cuales le llega el dinero de la narcodelincuencia marginal. Tiene el presidente de la República futuro nada más y nada menos que atacar las dos pinzas de esta tenaza: la lumpendelincuencia y la corrupción empresarial gubernamental. ¿Cómo observás la situación carcelaria en Uruguay? ¿Qué cambiarías? Está descripta. Terrorismo de Estado por comisión. Esta pregunta ya la he contestado. El cambio del sistema carcelario está más que estudiado en el derecho comparado. Estas enormes instalaciones de segregación carcelaria donde miles de individuos se hacinan sin posibilidad ninguna de rehabilitación son absolutamente improponibles, inconducentes. Son verdaderamente mazmorras, donde se instaló inclusive la pena de muerte. Estos campeones de los derechos humanos, que eran los individuos del Frente Amplio, muchos hijos de desaparecidos, muchos hijos de torturados, cuando llegaron al gobierno, fueron más torturadores que los torturadores de la dictadura. El Frente Amplio en el gobierno es tan violador de los derechos humanos, es tan criminal de lesa humanidad como lo fue el gobierno militar. ¿Qué opinión te merecen los cambios en el Código de Proceso Penal? El CPP, nuevo Código del Proceso Penal, forma parte de la ingeniería legislativa, jurídica, de la impunidad y la corrupción gubernamental empresarial. Tendríamos para hablar horas. No queremos aburrir al auditorio. Primero que nada, que quede bien claro, el nuevo Código del Proceso Penal es una imposición del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es decir, el Frente Amplio, constituido por los exguerrilleros, por el Partido Comunista, por el Partido Socialista, reciben la orden de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, y le dicen: este es el código para el patio trasero de los Estados Unidos. Y entonces esa imposición es aceptada. Naturalmente, por razones electoralistas, por razones de discurso, por razones de travestismo ideológico, se presenta como una solución moderna, un cambio de carácter dogmático, doctrinario a nivel internacional. No, es una imposición imperial. Es un código criminal, porque
introduce la extorsión como elemento de carácter legitimado y legal. Es un código clasista, tan clasista como la justicia de donde proviene. Justicia que se encarga de encarcelar fundamentalmente inmigrantes, latinos, afrodescendientes, indígenas. Las cárceles de Estados Unidos están atestadas de esos grupos étnicos y, sin embargo, con todas las estafas de las corporaciones, incluida la estafa banquera de las hipotecas subprime del 2008, ni un solo banquero fue un minuto preso. Entonces, es un código que discrimina. Es un código hecho a la medida para la impunidad de los ricos en connivencia con los gobernantes corruptos, que discrimina de esta manera. Es un código que sacrifica la verdad. El artículo 142 del nuevo Código del Proceso Penal sacrifica la verdad. El proceso ya no tiene por función, por objetivo, como elemento teleológico fundamental, la búsqueda de la verdad, sino que se cambia por la resolución del conflicto. Se destruye el derecho público y se instala precisamente la filosofía del derecho privado, el de la resolución del conflicto, el sistema de conflicto de intereses. Eso lleva a admitir desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista axiológico, que el inocente vaya preso. Es decir, es un código que tiende a buscar de cualquier manera eliminar el conflicto, aún metiendo preso al inocente, sabiendo que es inocente. Los pactos son eso. Los pactos son pactos extorsivos. El individuo privado de libertad con la amenaza de enfrentar una pena importantísima que anuncia el fiscal y que está dispuesto entonces, ante el albur, el alea que implica un proceso, a abdicar de reivindicar su inocencia y aceptar una culpabilidad que probablemente en algunos casos no la tenga, pero que elimina el riesgo. Es un código que está preparado y fomenta la eliminación de la jurisdicción, de la función jurisdiccional. El 97% de los casos se resuelve al margen de la intervención del juez. Se resuelve en el plano administrativo, entre el fiscal y el abogado. No hay juicio. Es decir, es un código que prácticamente elimina el juicio. El juicio queda reservado para un sector minoritario de la población, el de recursos económicos muy importantes. Es un código que, conjuntamente analizado con la ley de creación de la Fiscalía General, supone un golpe de Estado técnico, supone la eliminación de un poder del Estado. Mire, en una entrevista televisiva de Canal 4, el periodista Núñez, Nicolás Núñez, interrogando al presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, ministro del Tribunal de Apelaciones, el doctor Alberto Reyes, Núñez le dice, pero por ahí se dice que los jueces están pintados porque frente a los pactos no pueden hacer nada. Y efectivamente, frente a los pactos, el juez no puede hacer nada, salvo que el pacto sea un desastre manifiestamente improcedente e ilegal, cosa que normalmente no sucede. Pero fuera de esa hipótesis, que es muy remota, el juez no puede hacer nada. Entonces le dice, pero entonces los jueces están pintados, son como un florero. Y el ministro, presidente del gremio, elípticamente acepta esa situación. Bueno,
si tenemos que los jueces aceptan que han quedado reducidos a la calidad de floreros cuya única función es homologar el 97% de los pactos administrativos celebrados entre la Fiscalía y la Defensa, se eliminó el Poder Judicial. Y si se elimina un poder del Estado, no podemos hablar de democracia, no podemos hablar de república. Y ese es el drama que vivimos, esa es la subversión que denuncié al principio y que lleva y me impulsa a la presentación como candidato a la presidencia de la República. Esa es la subversión, la eliminación de la República, la eliminación de la democracia, vivir en un estado arbitrario, en un estado prebendario, en una suerte de monarquía. Yo a esta altura del partido, a Tabaré Vázquez, actual presidente de la República, lo veo más afín a la figura del monarca absoluto que al de presidente de la República. ¿Cómo entendés que está hoy la economía del Uruguay? ¿Cómo la calificarías del 1 al 10? ¿Qué cambiarías? Bien, está en lo más bajo, en el 1, porque no me ofreces otra posibilidad. Estamos endeudados, desindustrializados, reprimarizados, lumpenizados y condicionados. Necesito explicar estos términos. Endeudados, es decir, debemos un porcentaje importantísimo del Producto Bruto Interno, que es muy superior al que surge en las estadísticas, porque el que surge en las estadísticas, que es el 65% del PBI, no cuenta el atraso cambiario, no cuenta la mentira del valor del dólar. Si se sincerara el valor del dólar, la ratio deuda-PBI crecería irremediablemente a cerca del 80%. Estos hombres maduros que nos gobiernan, que se han enfrascado en una orgía de despilfarro, no han endeudado solamente a los uruguayos del 2019. Han viajado en el tiempo, han viajado 30 años para adelante, han pedido plata, han retornado con esa plata, la han despilfarrado en verdadera orgía de gastos y corrupción y le delegan a los niños del presente, a los que están por nacer, el pago de esa deuda. Es decir, actuaron con la perversidad que describí hace un rato atrás. Eso es el endeudamiento. Estamos condicionados. Es el reverso, la contracara del endeudamiento. Si usted debe, el acreedor es el que marca las pautas. El acreedor son los fondos de inversión, son los bancos privados, son los organismos multilaterales de crédito, que tienen sus instrumentos de coacción, sus instrumentos de condicionamiento. El Fondo Monetario Internacional, con sus asesores, con sus visitas al país. Las agencias calificadoras de riesgo, 3, las más importantes en el mundo, Standard & Poor's, Fitch, Moody's. Ellas vienen y dicen, tenés que recaudar tanto por mes, que es el porcentaje que nosotros toleramos para mantenerte el grado inversor y es el porcentaje que tenés que pagar por concepto de intereses. Señores, no estamos pudiendo pagar los intereses. Los intereses se pagan con más deuda. Y ustedes saben que tienen tanto desparpajo los miembros del equipo económico que cuando salimos a pedir, cuando salimos con los papeles, con los vales a pedir prestado, lo manifiestan, lo propalan como un hecho positivo. Sale Ferreri, por ejemplo, a decirnos que bueno, que necesitábamos 850 millones de dólares de préstamos para pagar intereses, no para hacer inversiones, no para tener mejor educación,
No para tener mejor salud, no para tener mejor justicia, no, para pagar intereses a los propios banqueros que le va a pedir dinero. Y dice, qué bien que nos fue. Nos ofrecieron 6.000 millones. Claro, Ferreri. Saben perfectamente bien que primero los intereses que pagamos son muy altos, entonces la colocación para ellos es muy buena, para nosotros muy mala. Saben que tienen un gobierno que son capaces de entregar la patria en contratos criminales con apariencia de coima, como es el contrato UPM, con tal de pagar la deuda. Son capaces de cualquier cosa con tal de pagar la deuda que genera los intereses. Es decir, vamos a una suerte de interés compuesto, interés sobre interés. Dije que estábamos reprimarizados. Es otro término que hay que comprender. ¿Qué quiere decir reprimarizado? La izquierda sabe muy bien lo que es reprimarizado, porque la izquierda se comió el libro de Galeano, Las venas abiertas de Latinoamérica. Y ahí describía Galeano como los países latinoamericanos, cosa que subsiste en el momento y se profundiza en el momento, nos dedicamos a la producción de materia prima y nos dedicamos a 2 o 3 rubros de materia prima que sirven precisamente como commodities para que después la mano de obra especializada se realice en otros países. O si se realiza en el país es porque es altamente contaminante, que es el caso de la celulosa en nuestro país. Es decir, nos han condenado a ser productores de materia prima, con todo lo que ello implica, que sería largo de exponer. Pero entre otras cosas, la consecuencia inmediata es la generación de desocupación y un cordón periférico de lumpenización y marginación. Cordón periférico de los centros urbanos, caldo de cultivo de la criminalidad, caldo de cultivo de las bandas de narcotráfico. La reprimarización, obviamente, trae como consecuencia el cierre de las industrias. Y ese es el proceso de desindustrialización al que he hecho referencia. Lumpenización. El individuo se ve degradado en todos los órdenes de su existencia, pero la peor degradación que trae la lumpenización es la pérdida de hábitos de trabajo, la pérdida de estímulos, fundamentalmente, y esto es un concepto de carácter más bien psicológico, la pérdida de autoestima. El asistencializado, el lumpenizado, pierde autoestima. Eso degrada entonces el elemento básico de una sociedad, el factor humano. Y esa es parte de la subversión, esa es parte de la perversidad de este gobierno, haber degradado la esencia de los uruguayos. Se escucha frecuentemente acerca de la necesidad de reducir el gasto del Estado. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué medidas tomarías? Bien, con respecto al gasto del Estado, yo te quiero decir que en la confección del presupuesto nacional, lo primero que se saca es el dinero para los acreedores, lo que hablábamos en la respuesta anterior. Primero es pagar los intereses de la deuda y que no hay dinero, hay que pedir prestado. Por lo tanto, en lo que refiere al gasto del Estado, es un gasto rígido, muy difícil de abatir. El otro orden es el pago de las jubilaciones. Cuando bajen el costo del Estado, no le pagamos a los jubilados. Las cajas son deficitarias. Este año fueron de 800 millones de dólares. Otra rigidez para bajar el gasto del Estado. Pero se puede bajar el gasto del Estado. Eliminando los acomodados, acomodando el Estado paralelo, inconstitucional que generó el presidente de la República, con todas esas secretarías que no están previstas en la Constitución. Por supuesto que se puede bajar, pero ¿saben cómo se puede bajar el gasto del Estado fundamentalmente? Atacando la corrupción estructural, procesando y encarcelando a los corruptos que tiene el gobierno, que hacen negocios que son verdaderamente millonarios en dólares y que los paga el pueblo uruguayo. Nos caracterizamos por luchar en la defensa del dinero de los uruguayos cuando vemos precisamente
la actuación criminal, corrupta del gobernante en connivencia con el empresario. Y así somos denunciantes, por ejemplo, de Fripur, de la regasificadora, de Alur, de los negocios de Venezuela, de UPM, ese contrato obsceno, ese contrato criminal, ese contrato que es tan sospechoso de coima, que, amigos, tiene una cláusula, la cláusula 20, que en términos sofisticados dice algo así como: miren que no coimeamos, miren que este contrato, que es ruinoso, lesivo, abusivo, nulo, criminal, no fue fruto de coima. Se encerró el presidente de la República con los directores de UPM en un despacho cerrado, armó todo el negocio y resultó un negocio en el que el Estado uruguayo tiene que poner 4.000 millones de dólares, tiene que entregarle el segundo reservorio de agua dulce más importante del país, que es el Río Negro, tiene que autorizar a que perfore el acuífero Guaraní, y el Estado no gana nada. Y toda la ganancia, desde una zona franca, vale decir de territorio que no es nacional en términos jurídicos y económicos, las ganancias se las lleva UPM, de manera tal que en 3 años rescata la inversión. A ver, amigos, si nosotros dedicamos esos 4.000 millones de dólares como presidente de la República a obras de ingeniería hidráulica para preservar el agua dulce que constituye el 70% de vuestros cuerpos, vamos a dar trabajo y vamos a tener nada más y nada menos que asegurada un agua limpia, un agua para la vida, un agua natural y no agua contaminada, como la que en este momento, y denunciado por los científicos de la materia, tiene el país. Es decir, entonces, el margen de maniobra que tiene un gobierno que está condicionado y que tiene un presupuesto rígido en materia de bajar el costo del Estado es limitado. No obstante esas limitaciones, puede cambiar sustancialmente la vida de muchos uruguayos. ¿Cómo observás el mercado laboral en la actualidad? ¿Qué cambiarías? Ya está descrito. El modelo de relación hegemónica, colonia, imperio, que ha profundizado este gobierno que se dice de izquierda, trae como consecuencia la desindustrialización, la reprimarización, por lo tanto la desocupación, el cambio de modelo, diciéndole, por ejemplo, no a la pastera, diversificando la producción, indudablemente generará puestos de trabajo. Y otra cosa muy importante, para poder reclamar trabajo los uruguayos en este momento, tenemos que introducir cambios culturales, cambios idiosincráticos. Por eso cuando nosotros decimos sangre, sudor y lágrima, es muy fácil para el elector pedirle al elegible: queremos salud, educación, trabajo, buenos sueldos, buenas jubilaciones. Y el elegible, si es sincero, si no es un vendedor de ilusiones, si no es un embaucador, como lo fue, por ejemplo, Tabaré Vázquez, que prometió cantidad de cosas y luego no cumplió, como lo fue Mujica, cuando nos habló de educación, y tenemos la educación en estado de situación calamitosa en que hemos descrito, y que es tangible además. Si quiere ser sincero y leal, le tiene que decir: tenemos que introducir cambios idiosincráticos, cambios culturales. Tal vez tengamos que fomentar un tipo de producción al que no estamos acostumbrados. Tal vez tengamos que tener prácticas cotidianas de vida, situaciones existenciales a las que no estamos acostumbrados.
Bueno, eso forma parte de lo que este candidato a la presidencia de la República, con total lealtad, les dice: sangre, sudor y lágrimas. ¿Qué cosas del Frente Amplio tendrían continuidad en tu gobierno? Nada. ¿Cómo observás la política internacional llevada adelante por el gobierno actual? ¿Qué cambiarías? Bueno, acabo de hablar de una relación de carácter colonialista con respecto a, yo le llamo la matriz, el imperio, pero en realidad es la élite. En esto también hay que ser muy sincero. La élite domina planetariamente. Cuando hablo de la élite me refiero a un conjunto de megarricos de carácter dinásticos que tienen perfectamente estructurada las formas de dominación planetaria. Son dueños de las principales instituciones financieras privadas que mandan el mundo. Vale la pena mencionarlos. Banco Internacional de Pagos, con sede en Basilea, Suiza, es el banco central privado de los bancos centrales del planeta. Es el que establece las normas en materia banquera. Es la institución donde Occidente, donde los banqueros occidentales financiaron el ascenso de Hitler, del Tercer Reich, y generaron la Segunda Guerra Mundial como operación financiera. Sí, así de mefistofélico, así de grave, así de alucinante. En esa institución se reunían el presidente del Banco de Inglaterra, obviamente un empleado de la dinastía Rothschild, Montagu Norman era su nombre, con el presidente del Banco Central de Francia y con el presidente del Banco Central de Alemania, Hallmann Sachs. Y allí entonces Hallmann Sachs recibió la financiación para que Alemania saliera de su estrepitosa situación de crisis y de inflación y pudiera armar todo ese aparato bélico, porque ese aparato bélico terminó en la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fue una operación financiera. Hice esta descripción de carácter histórica para que ustedes se den cuenta el poder que tiene los amos del mundo, le llamo yo. Entonces, es muy difícil poder revertir situaciones en forma drástica. Ningún candidato a la presidencia les va a hablar de este tema. Y yo le tengo que ser sincero a ustedes, como lo he sido siempre en mi vida. Lo que nosotros podemos hacer es cambiar la tendencia. Nosotros podemos tomar el timón de este Costa Concordia que está timoneando el esquetino uruguayo, que es Tabaré Vázquez, y en lugar de llevarlo a la isla de Giglio y reventarlo contra el arrecife, cambiar el rumbo, llevarlo de la mejor manera posible a otro puerto, que no tenga este colapso que tuvo el Costa Concordia, que lo utilizo metafóricamente. Ahora bien, mover esas naves, cambiar el rumbo de esas naves, es un movimiento lento, parsimonioso. Y así no hay otra forma de hacerlo. Alguien que esté bien intencionado lo tiene que decir y lo puede hacer. De lo contrario, inmediatamente los amos del mundo se encargan de desestabilizar a los gobiernos, a la sociedad, e inmediatamente se produce el colapso. Por lo tanto, somos sinceros. Esto forma parte del condicionamiento. Cambiaremos tendencia. Ese cambio de tendencia lleva muchos años. Por supuesto que excede la vida de quien está hablando. Ustedes no pueden pensar que 60 años de decadencia, con 15 años de profundización violenta de esa degradación, de esa decadencia, se puede solucionar en un periodo de gobierno. Por eso, si se quiere ser leal con el pueblo, hay que hablarle de cambio de tendencia, empezar a girar el timón para que
parsimoniosamente, lentamente, el país vaya cambiando. ¿Qué opinás de las redes sociales y el uso que se está haciendo de ellas? ¿Harías algún cambio si sos presidente? Las redes sociales tienen que ser libres. Libertad para las redes sociales. Cualquier forma de limitación de las mismas, más allá de aquellos aspectos que implican la aplicación de las normas penales vigentes, lo entiendo absolutamente improcedente. ¿Cómo combatirías la corrupción desde tu gobierno? Extraordinaria pregunta. Respetando a rajatabla la independencia del Poder Judicial, la independencia de cada uno de los jueces, la independencia técnica de los fiscales en un régimen que no es el de servicio descentralizado, sino que es en todo caso el que tenía en el pasado, que respetaba la independencia técnica y por lo tanto garantizaba, o mejor dicho, buscando garantizar que ningún tipo de interferencia por parte de los sectores de poder económico y de poder político constituyan un obstáculo para llegar a desentrañar la verdad, es decir, lo que caracteriza el derecho público, penal, la búsqueda de la verdad. Entonces, resumiendo, respetando la independencia del Poder Judicial como un poder independiente del Estado que no debe ser avasallado de ninguna manera, sino que por el contrario debe ser potenciado para tener un Estado moralmente, administrativamente saneado. ¿Cómo imaginás el Uruguay del 2040? ¿Qué cambios deberíamos empezar a hacer para que ese Uruguay sea el mejor posible? El cambio que debería implementarse inmediatamente es votarme como presidente de la República, por supuesto. Si no vota a Gustavo Salle y a Enrique Viana, nada cambiará. ¿Sabe por qué? Porque lo otro es todo lo mismo y está probado. Gobernó el Frente Amplio, pero con la colaboración del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente. Yo lo llamo el PUNON, Partido Único del Nuevo Orden Mundial, Partido Único de los amos del mundo. Quienes estamos dispuestos a introducir cambios de tendencias que desafían a los amos del mundo en un nivel tal que no implique una reacción de desestabilización por parte de aquellos, es la fórmula presidencial Gustavo Salle, Enrique Viana. ¿Qué sectores de la sociedad te parecen los más desfavorecidos? ¿Qué planificás hacer por ellos? Nos preocupa fundamentalmente la equidad, que no es lo mismo que igualdad. Es darle a los seres humanos las mismas posibilidades para que sus virtudes y sus talentos puedan desarrollarse de forma pareja, equitativa. Miren, hay una imagen, una metáfora en las redes, que es un profesor que les hace correr una carrera a los chicos. Entonces dice, den un paso adelante a aquellos niños que proceden de una familia biparental cuyos padres viven en armonía. Entonces, esos niños dan un paso adelante. Den un paso adelante a aquellos niños que nunca padecieron situaciones de hambre. Y así se va marcando una diferencia muy importante en el arranque de la carrera. Todos aquellos que estuvieron en un ámbito de mejores condiciones salían con muchas más probabilidades. Y ese es el problema del sistema. Es que, como bien lo describió, y vuelvo al neuropediatra, si yo tengo a ese niño en los 1000 primeros días, en un contexto
de limitaciones, aflicciones, mortificaciones. No tiene las mismas posibilidades que otro que está en un ámbito de afecto, de buena alimentación, de buena continentación. Entonces, señores, esto es muy sencillo. Darle a los individuos posibilidades, buscar una sociedad equitativa, que no es lo mismo que igualdad. Porque, a ver, cada uno elige cómo vivir su vida. Alguien le puede dar mucha importancia a trabajar y a hacer dinero, y otro a pintar, o a contemplar los pájaros, o a pescar, o a dedicarse a una profesión que no es rentable, pero que le da la satisfacción de investigar y llegar a determinados logros. Entonces, respetando al individuo, respetando cómo quiera vivir su existencia el individuo, darle posibilidades, no solamente materiales, para que desarrolle sus talentos, sus virtudes, sus dones naturales. Esa es entonces la respuesta. ¿Estás a favor de la reelección? Con 60 años de edad y teniendo una aproximación a lo que es la esencia del ser humano, te diría que institucionalmente no soy partidario de la reelección. ¿Cuál es tu eslogan de campaña y por qué lo elegiste? Bueno, en eso tengo que ser muy sincero. Por el momento no hay un eslogan articulado. Sí hay una preocupación que trasunta en esta entrevista y que es la moralización de la administración pública y la lucha frontal contra la corrupción. ¿Cuánto proyectás gastar en total en la campaña? ¿Cómo vas a financiarlo? No sé. No sé por una sencilla razón. No tengo un peso partido por la mitad. No tengo una corporación. Al contrario, las corporaciones van a tratar de desestabilizar el partido al cual nos hemos afiliado. No tengo banqueros. Estoy contra la obligatoriedad de la bancarización porque es un ataque al derecho humano de la libertad de contratación. Por lo tanto, no sé si voy a poder solventar la campaña. Pero esto es un desafío. Pero esto es un desafío no solamente para el Partido Verde Animalista, no solamente para el doctor Enrique Viana y para el doctor Gustavo Salles, es un desafío para ustedes. Vamos a saber si es posible en el Uruguay hacer política al margen de la partidocracia. Porque ¿qué es la partidocracia? Son esos grandes aparatos políticos que la Constitución y la ley los torna terriblemente burocráticos, pero que necesitan unos presupuestos brutales, que para poder solventarlos tienen que golpear la puerta de los banqueros, tienen que golpear la puerta de los empresarios, tienen que golpear la puerta de las corporaciones internacionales que vienen por nuestros recursos naturales. Y les da mucho dinero, pero cuando le da dinero a una corporación, lo está también condicionando. Como dice Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. Un favor se paga con otro. Entonces, ahí está el desafío de ustedes. Apoyarnos porque no estamos condicionados. Porque es muy sencillo. El que condiciona, después pide. El elegible, el político profesional, cuando se le financia la campaña electoral, ya generó el compromiso para satisfacer los intereses de esa élite. Los intereses de esa élite son excluyentes de los intereses de ustedes, del pueblo. Entonces el político necesita el voto de ustedes, pero ya comprometió la política que va a desarrollar con quien banca la campaña electoral. ¿Sabe qué hace con ustedes? Los curte a mentiras. No le dice lo que le estoy diciendo yo, los curte a mentiras. ¿Hay algún tema del que no hayas hablado en las preguntas anteriores y quieras destacar? Sí, y es un tema que en este momento divide las aguas, que es la ideología de género. La ideología de género se ha introducido como un dogma del Estado y eso viola la Constitución de la República porque eso es proselitismo. Vamos a luchar contra el proselitismo que ha realizado el Frente Amplio con la ideología de género desde el gobierno.
vamos a respetar a rajatabla la decisión individual de cada ser humano de cómo vivir su sexualidad. Punto. Esa es nuestra posición ante el tema de la sexualidad. Contame, ¿por qué deberíamos votarte? Por todo lo que les dije. Muy bien. Doctor Gustavo Salle, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.